Más de 1.300 familias mapuche de la zona han logrado cambiar su vida gracias al subsidio de tierras que ha entregado la CONADI en nuestro país. En las últimas horas se entregaron nuevos títulos que definitivamente serán la oportunidad que muchos estaban esperando. Este hombre nunca antes había sido beneficiado con algún instrumento estatal. Quizás por eso, concluye, está tan emocionado, porque tras haber sido favorecido con este subsidio de tierras de la CONADI, podrá iniciar definitivamente una vida distinta. Dejará de vivir de allegado y podrá trabajar la tierra en lo propio. Sus hijas podrán vivir más seguras, aclara. Este es el primer subsidio, algo de valor que yo recibo para mí, para mi familia. Entonces, imagínense usted la alegría inmensa que esto puede ser. Yo voy a poder decir, algo les voy a dejar a mis hijos, algo mío, algo que va a ser mío. Que no va a ser algo que me van a regalar, no, va a ser algo mío, que igual la constancia, y yo le agradezco mucho en realidad al tema del gobierno de Chile que se ha preocupado de este tema. Similar realidad a la de don Antonio, quien sin embargo quería tener tierras para criar animales y así darle un entorno mejor a su familia y a su hija que es machi, y quien requiere de esto para su tranquilidad espiritual. La tierra es lo más grande porque para poder criar, sembrar, para dejarle algún día a mis hijos. Como él en Padre Las Casas han sido muchos los que en la Araucanía han cambiado su futuro. El Fondo de Tierras ha sido clave. Podemos ver con satisfacción que hemos beneficiado a más de 1.370 personas. Y no solamente se trata de hablar de los montos y la cantidad de beneficiarios, sino que de cómo este beneficio, este subsidio que entrega el gobierno del presidente Piñera ha logrado llegar a estas personas para cambiar su vida. Sabemos que este primer paso con la entrega de tierras construirá un nuevo camino en sus vidas. Es cierto que como Estado todavía tenemos una tremenda deuda con los pueblos indígenas, pero queremos pagarla. Y esta es una forma de empezar a pagarla con cada uno de ustedes. Después de que reciban sus tierras, podrán empezar también a recibir otros beneficios y subsidios del Estado. Hay concursos que están en marcha y otros que próximamente seguirán sembrando alegría entre los comuneros mapuches sin tierra. Esas familias que han recuperado parte de su historia ligada al trabajo en el campo gracias a este instrumento estatal.